Buenas, gracias por estar aquí con nosotros en este su programa Tal y Como Es, quienes le llevan la noticia exactamente como son, tanto de la ciudad de Nueva York y los Estados Unidos, al igual que la República Dominicana. Y bueno, como siempre me acompaña Miguel Estrella. Miguel, ¿cómo estás? Arelis, manifestarte cómo me siento es un poquito difícil, porque tener con nosotros a un hermano sin conocerlo, Ujú. solamente con sus planteamientos y posiciones, ya es un hermano nuestro. Y estamos hablando de Francisco Antonio Taveras Suárez, pero que el público quiere y reconoce como el demócrata. ¿Cómo iniciamos? Bueno, empecemos por el principio. Francisco Bienvenido Antonio, bienvenido a Tal y Como a Es. Tal y Como Es. Muchas gracias, de verdad que sí, un honor para mí, Miguel Arelis, conectar con toda la exquisita audiencia de su propuesta, de tanta contribución, de tanto conocimiento, y me siento desde ya como en casa. Gracias por recibirme y presto sencillamente a hacer tal cual como es el demócrata. Eres un dominicano, vamos a dejar a un lado la preparación, porque eso se nota. O sea, y vamos a concentrarnos en, que eres un dominicano preocupado por la dominicanidad y, y estamos hablando aquí ya del exterior y localmente en la República, porque estamos atravesando una crisis que desde el 1844 no vivíamos en esta magnitud, donde podemos claramente decir que está en juego la nacionalidad dominicana. Bueno, así es, Miguel, sin lugar a dudas, tenemos un gran desafío. Las naciones siempre enfrentan desde su génesis desafíos, la dinámica humana plantea siempre divergencias, diferencias, y uno va avanzando, así como un niño nace y no se vale por sí mismo. Es la misma, y el mejor de los ejemplos, la misma dinámica de las naciones. Pero República Dominicana tiene una particularidad y yo siempre la destaco, incluso la planteo recurrentemente y lo dejo saber en mi libro también. Hay pocas naciones que han tenido que enfrentar tantas amenazas, constantes amenazas, como la República Dominicana. A veces un ser humano, Arelis, Miguel, se enfrenta a un tema de salud se debate entre la vida y la muerte, pero tú no puedes estar a los 4 años que te salvan de milagro, luego a los 7 años que casi te pasa un tren por encima, a los 12 años que te secuestran, a los 17 años entonces que te intentan matar, y a los 22 años tú dices, pero espérate, yo no puedo estar desde los 4 años de edad sobreviviéndole y salvándome de milagro de la muerte. Es lo que ha pasado con República Dominicana. Hay invasiones, tiranía, desfalcos, manipulación. Cuando vemos incluso Estados Unidos, una de las pocas naciones, siendo una isla tan pequeña que Estados Unidos ha invadido 2 veces y que hemos tenido que liberarnos de Francia y de Haití con su gran imperio y también luchar contra España en la anexión. Y tú mira todo eso y ha sido un devenir histórico en muy poco tiempo que nos hace muy especiales. Y gracias a Dios estamos aquí y no solamente como nación al pie del cañón, sino que con la gran promesa de ser cada vez mejores como dominicanos. Sí, en sí sabemos que tienes un proyecto y para nuestros redvidentes es importante que sepan que vas a estar aquí en la ciudad de Nueva York. Pero antes de que hablemos en detalle acerca de tus proyectos aquí, queremos saber un poco acerca de cuál preparada está la República Dominicana o específicamente sus ciudadanos para manejar la situación que tenemos ahora mismo con nuestro vecino, país vecino de Haití. La gente aquí en la ciudad de Nueva York o fuera de la República Dominicana está muy preocupado con lo que está pasando allá. Así es, perdón, Arelis, una interesante pregunta que bastaría para que hiciéramos varios programas, pero voy a tratar de organizar las ideas para dejar claro los siguientes 3 aspectos. Primero, no hay que entrar en pánico, no se puede alarmar, no podemos vender la sensación de que
los haitianos no van a matar, de que Haití no va a invadir, de que hay una guerra, que ármense. Yo no soy de esa escuela. Eso es un tema, lo que está pasando con República Dominicana y Haití me gustan las comparaciones, es como lo que pasa con las temporadas ciclónicas. Ya sabemos que cada año, durante 3 a 4 meses, hay una actividad de huracanes, de tormentas, que tienen la capacidad de hacer mucho daño. Ahora, cuando por una razón u otra, imaginemos que cambia el panorama de que ya la temporada ciclónica no es cada año 3 meses, sino que tenemos un tsunami y que el tsunami va creciendo, una tormenta que se queda estacionaria. Es lo que ha pasado con Haití. Haití viene deteriorándose en los últimos 50 años de manera acelerada. Haití libra su independencia en el inicio del siglo XIX y ha tenido una realidad. Matan sus presidentes, golpes de Estado. Son los 4 presidentes en Haití desde su fundación. Han terminado sus mandatos. Entonces, tú no puedes compartir la isla con Haití. Haber tenido más de 12 grandes batallas para independizarnos y liberarnos del yugo haitiano y no tener la capacidad como Estado, como nación, de darle una respuesta al tema de que Haití, en un momento determinado, históricamente, en términos fácticos, era quien manejaba la isla completa. Y hay una élite económica haitiana, una élite política haitiana y parte del pueblo haitiano que conciben en su imaginario, se educan y se construyen sobre la base de que nosotros los dominicanos estamos en un territorio que les pertenece. Y eso no lo tienen todos los haitianos, no es un tema generalizado, pero las élites y los grupos de poder sí. Ellos han destruido Haití y por un tema de sobrevivencia, por un tema de dinámica natural, 10, 11 millones de haitianos no se van a quedar muriendo sin acceso a alimentos, no tienen recursos naturales, no hay agua, no hay empresa, no se produce nada. Haití es un total caos. ¿Hacia dónde apunta todo? Si usted no se puede tirar al mar porque no sobrevive y Estados Unidos hace su tarea y tiene una flota pesquera de vigilancia y radares monitoreando todo el que se lanza para hacer la ruta por la zona sur, muy cerquita de Cuba, para llegar a la costa de la Florida. Y Canadá hace lo mismo. Y hay un solo aeropuerto, el Toussaint Louverture, que los haitianos no pueden llegar y montarse por arte de magia en una flotilla de aviones y salir hacia Estados Unidos a Canadá vía aérea. La única ruta de escape al hambre, escuchen bien esa palabra, la mayor amenaza para República Dominicana es el hambre de Haití. El ser humano, cuando no tiene que comer, cuando ve que sus hijos, sus adultos mayores, sus abuelos, su madre se está muriendo o la están matando, va a buscar refugio y prefiere enfrentar el ejército y lo que usted quiera intentando sobrevivir que no hacer nada y morir. Entonces, esa realidad, la República Dominicana, en este enfoque, no le ha dado una respuesta integral. Nosotros tenemos mafias políticas que viven de la mafia de Haití. Tenemos una mafia militar en la frontera haciendo millones de pesos con el contrabando de ilegales haitianos, con el contrabando de ajo, con el contrabando de whisky, ron, cigarrillo, de armas, de drogas. Y eso involucra a políticos, a legisladores, senadores, diputados, a gobernadoras que nombra el presidente de la República, a empresarios dominico-haitianos. Es una mafia binacional que está vendiendo y destruyendo a la República Dominicana a cambio de muchos millones de pesos en algunos casos y una gran red que es la carpintería de abajo, que son 5,000, 10,000, 20,000 pesos diarios, que no deja de ser mucho dinero porque el salario mínimo en República Dominicana no llega, no sobrepasa los $350. Sería de interés, o sea, analizar si este grupo mafioso que tiene
eh, por naturaleza, crear este ambiente que tú has descrito, tiene o marcha relación con lo que hace tiempo se viene diciendo, eh, incluso no necesariamente por dominicanos. Han habido expositores españoles y de otras nacionalidades que indican que la República Dominicana está en peligro. Y lo que quiero conectar es esas importantísimas informaciones que nos da con el hecho si estas también obedecen al plan de países como Francia, la República Dominicana, el Canadá, para terminar fusionando, crear una especie de crisis interna donde la población dominicana, que hoy es 11.12%, llegue a un 6,6. Si tú tienes, por un lado, 6 millones de dominicanos per se y 6 millones de personas que han venido de Haití, que obviamente parturientas, etcétera, 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 se han quedado en el país, gente formadas con la idea de que aquello era nuestro y realmente nos corresponde, nos pertenece, que es lo que piensa incluso a través de su constitución los nacionales haitianos. ¿Qué crees tú en torno a esta idea? Interesante, Miguel. Lo que yo pienso es que hace mucho tiempo ya que se viene con un pensamiento geopolítico, con una visión de Estado muy avanzada por parte de Estados Unidos, de Francia y de Canadá. ¿Cuáles son las características de la geopolítica del poder de las naciones? Vamos a hacernos el siguiente para profundizar un poco también y no quedarnos solo en lo que vemos en el día a día. Estos son aspectos que forman parte también de la descodificación de la información de Estado que no se comparte en medios de comunicación tradicionales, que es parte de lo que voy a abordar en esta gira por la ciudad de New York este próximo 26, 27, voy a estar del 25 al 31 por allí y vamos a impartir dos conferencias. Una sobre la crisis y convulsiones en Haití, ahí está el flyer, y el impacto en República Dominicana y las Américas. Y hay otro tema que es precisamente la que voy a abordar el sábado 29 a las 11 de la mañana en el Comisionado de Cultura, que tiene mucho que ver con tu pregunta, es los campos de refugiados en República Dominicana. ¿Es una realidad, es un mito? ¿Hasta qué punto se ve a República Dominicana como un estado refugio para Haití? Eso es una realidad. Y mucha gente no entiende que Estados Unidos previó lo que está pasando en Haití hace 30, 40 años. La visión geopolítica de las potencias y sobre todo de un imperio, cuando se habla de un imperio, yo quiero que sepa todo el mundo que las características no son esa bota del papá, del tío Sam que pisa a las Américas, no es un tema de esa bipolaridad, de los yanquis que nos invaden, del plan Cóndor, no, simplemente una nación con conciencia de la importancia de controlar el espacio territorial más allá de su territorio. Lo que hace Estados Unidos es que dice, ¿dónde yo debo tener influencia para garantizar que los bienes, los commodities, los productos y servicios que van a alimentar mi consumo, mi demanda, se produzcan con las condiciones, con la calidad, con el costo menor para poder crecer? Las naciones, las potencias necesitan controlar allende los mares todas las variables macroeconómicas. Por eso los estadounidenses y ustedes que están como comunidad dominicana radicada de manera permanente con un estatus regular que pagan muchos impuestos en Estados Unidos. Es importante que sepan que por eso se toma una importante parte del presupuesto norteamericano, estadounidense, y se invierte para financiar guerras, para financiar inteligencia política, para mandar legaciones diplomáticas. Estados Unidos tiene una incidencia desde su constitución, desde que se planteó ser una suprapotencia, una participación directa en todos los gobiernos de la región y del resto del planeta. Y se preocupa por Ucrania, para que entendamos que esto no es Haití y República Dominicana, porque el gas que se produce
en Rusia que pasa por los gasoductos Gasoductos. Nord Stream 2, Nord Stream 1 y Nord Stream 3 son manejados por empresas, corporaciones estadounidenses, y que la variable de los materiales raros, del titanio, del uranio, el enriquecimiento para los armamentos claves, el desarrollo de los bancos de baterías para los autos eléctricos, todo eso se produce en gran parte de Europa del Este. Entonces usted, ¿por qué la OTAN? ¿Por qué hay que invertir? ¿Por qué hay que preocuparse tanto por la expansión o no de los intereses de China y de Rusia? ¿Por qué tener una interconexión con India? Ah, bueno, porque la producción de esos bienes, cuando le llega a mis enemigos, a China, cuando le llega a Irán, cuando le llega a Irak, cuando hay un tema con Taiwán y China, ¿por qué Estados Unidos alimenta tanto a Taiwán? Que era una provincia de la República Popular China y hoy día es un país que está luchando por su independencia con el apoyo de Estados Unidos. Taiwán, guardando la diferencia, que es mega ultra desarrollado, era una nación en los años 50 que estaba destruida como República Dominicana. Y la amenaza de Taiwán es que China dice que Taiwán es parte de su territorio, como en efecto lo era para la Segunda Guerra Mundial. Todo eso es lo que los dominicanos tenemos que comprender para quitarnos el velo de los ojos y creer que es un plan de los Estados Unidos con República Dominicana. No es con República Dominicana. El tema aquí es cómo el control y el dominio de un sinnúmero de materiales, de bauxita que se produce en República Dominicana, de cobre que se produce en República Dominicana. Nosotros no sabemos que el ferroníquel, el níquel, el oro son los commodities, los materiales más costosos, escasos y demandados del planeta. Y entonces la demanda y el control por parte de Canadá, por parte de Estados Unidos, por parte de Francia, de todas esas materias primas que, por ejemplo, en nuestro caso se extiende a commodities orgánicos. Nosotros no tenemos conciencia del rol que juega República Dominicana con eh, elementos clave como el café, como el cacao. Nosotros somos una potencia de la economía del postre, banano, café, éramos en azúcar, pero seguimos siendo precisamente en tabaco, y eso tiene una demanda global, el banano orgánico, el mango, la piña, y tener control de la estabilidad económica y política de República Dominicana significa que usted puede imponer sus intereses en esas áreas, pero Haití, evidentemente, tiene una realidad que dejó de jugar a favor de esa estabilidad, de esos intereses económicos, y se convierte en una amenaza como flujo migratorio. El tema de esos 11 millones de haitianos es que si llegaran a salirse de control, van a convertirse en un verdadero problema para todas las naciones que ya no tienen nada que sacar de Haití, porque Haití fue saqueada. Haití es la única nación del planeta que quebró pagándole a Francia para que reconociera la independencia de Haití cuando los haitianos tuvieron que pelear contra los franceses, le vencieron, abolieron la esclavitud en Haití, la primera colonia libre de todo Occidente, y tienen entonces en una traición, en un negocio burdo, que pagarle a Francia después que ya el ejército francés es vencido por Haití. Y Haití, a partir de allí, no se levanta más. Haití no tiene commodity, no tiene bienes de ningún tipo. Entonces, República Dominicana es la única opción en el plan de esos intereses ya globales para solucionar el problema de Haití y parar esa masa, ese aluvión de seres humanos que están en desbandada en Haití. Solo es posible creando un plan donde el total o parte del territorio dominicano sea cedido para esa masa que no tiene que comer, que no tiene agua, que no tiene bienes, que no produce nada y que está inmersa en el caos. Durante 30, 40 años, eso viene planificándose, se ha avanzado, y concluyo esta parte de mi intervención, Miguel y Arelis, para darle la peor de las noticias, que es la realidad a la que tenemos que enfrentar.
Haití no nos va a invadir. Haití no nos va a vencer con un ejército armado. Haití ya nos invadió. Nosotros tenemos aquí, durante los últimos 20, 30 años, una entrada irregular de cientos de miles de haitianos. Y la mayor de las vergüenzas, la mayor de las traiciones, es que todos los gobiernos, sin excepción, todos los presidentes se han hecho cómplices de la inobservancia de esas mafias que operan desde República Dominicana y Haití para dejar entrar a esos millones de haitianos. Y nunca, nunca se ha permitido que se haga un censo para contar cuántos millones de haitianos son los que viven y están establecidos en nuestro territorio. El último censo que se ha hecho fracasó porque el mismo gobierno del presidente Luis Abinader se negó a preguntar la nacionalidad. El día que los dominicanos sepamos con un número oficial cuántos son los millones de haitianos que ya están en República Dominicana viviendo, residiendo, trabajando, los haitianos están conchando. Los haitianos no solo están en la construcción, en el turismo, los haitianos están en nuestras torres, en nuestras casas, en las recepciones. Los haitianos están en todo el aparato productivo nacional y siguen entrando. Y de cada 10 partos, la invasión del vientre, y de cada 10 niños nacidos vivos y viables, 4 son haitianos. 4 de cada 10 nacimientos en el sistema público nacional. Eso. El cálculo estimado es que para 2030, estamos en el 23, 2030, 2035, los haitianos van a tener ya el 80, 90% de los nacimientos. Las dominicanas cada vez paren menos. La tasa de natalidad se ha reducido. Cuando la mujer y el hombre unidos se elevan, saben que es mejor darle más calidad de vida a menos hijos. Tener 4 o 6 hijos y no tener con qué darle educación, comida y salud no hace sentido. Cada vez que nos desarrollamos como ser humano, reducimos la tasa de natalidad. Las haitianas están pariendo entre 4 y 6 hijos, mientras las dominicanas bajan a 1 o a 2. Esa escala de 6 a 2, combinado con que están naciendo aquí, más los millones que están entrando por la frontera, es la peores de las realidades a las que nos enfrentamos. Wow. Impresionante. Impresionante, sí, creo que así como acabas de decir anteriormente, creo que vamos a tener un programa especial donde podemos abordar esos temas extensamente. Pero sé que quieres hablar de tu proyecto aquí en la ciudad de Nueva York, se va a dar durante el final del mes de julio, junto con la feria del libro que tenemos aquí. Así es que si nos da toda la información para que no tanto nuestros redes videntes como aquellas personas que viven aquí en la ciudad de Nueva York puedan dirigirse hacia la Dirección de Cultura de la República Dominicana aquí en la ciudad de Nueva York para esa fecha. Bueno, así es, agradecerte todo el apoyo, agradecerles a ustedes, sin el apoyo de tanta gente querida, comprometida también con tanto lo que representa el demócrata. ¿Por qué el demócrata y no Francisco Tavares? Porque el demócrata es una gran familia. En el demócrata cabemos todos, sin ser un partido político, sin ser una fundación, sin ser una empresa. El demócrata es esa inspiración, es esa voz colectiva que yo represento, sobre todo en el nombre de dominicanos tan valientes como ustedes, precisamente que hacen todo y que están tan involucrados, Arelis y Miguel, representando a la comunidad de dominicanos ausentes. Le quiero dar las gracias primero tanto a ti, Arelis, de manera especial a Miguel, como a cada uno de los dominicanos, precisamente que hacen posible que nosotros podamos trascender los límites y los intereses de República Dominicana. Vamos a estar desde el 26 de julio precisamente en una gira por la ciudad de New York. Eso se va a repetir seguidamente. Es una combinación de nuestro libro, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción. Esta obra de 500 y tanto de páginas revela documentos inéditos, secretos de Estado,
no dicho por un servidor, no expresado en un programa, sino escritos, pruebas, documentos, análisis históricos de los últimos 50 años. ¿Quiénes son con nombre y apellido? ¿Cómo se han hecho los pactos, las traiciones? ¿En qué consisten? Si usted se ha hecho toda esa pregunta, está aquí, escrito. Es la primera obra que aborda, dicho sea de paso, el tema de los paraísos fiscales del presidente Luis Abinader y de los demás presidentes involucrados. ¿Cuál es la verdad detrás de la fortuna del presidente Abinader? Que si la sacó, dónde está, cómo impacta, qué es legal, qué es ilegal. Es la primera obra que aborda el caso de César el Abusador y documento y explico cómo César el Abusador encargó y tuvo el apoyo del gobierno del presidente Luis Abinader para un sinnúmero de fechorías, de tropelías propias del crimen organizado, en qué consistió y por qué el atentado a David Ortiz, a propósito de César el Abusador, del Big Papi, esa estrella de fama mundial que no se comprende todavía, yo lo documento aquí. Abordamos también el asesinato del ex ministro, lamentable tragedia de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, cuáles son las razones reales, qué es todo lo que no se ha dicho. Esos casos, todos, por ejemplo, el asesinato, el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, debe ser uno de los pocos libros en todo el planeta que documenta y aborda el caso del magnicidio del presidente haitiano y muchos otros aspectos. Vamos a tener un espacio para firmar, para hacerle llegar el libro a todo el que lo quiere en el marco de la Feria del Libro de la Ciudad. Y vamos a tener también una tertulia para tomarnos un traguito, compartir, que usted pueda a preguntarme fuera de cámara, en un ambiente distendido. Y lo más importante de todo es el tema de Haití. Vamos a impartir 2 conferencias y vamos a abordar con la responsabilidad, sin miedo ni temores, toda la amenaza, toda la realidad, todo lo que se esconde y está detrás de las crisis y convulsiones de la desintegración de Haití. ¿Cuál es la realidad? Eso en una conferencia que vamos a impartir el viernes 28, anote la fecha, viernes 28 de julio a las 6:30 de la tarde. Esa primera conferencia, todo lo que tiene que ver con las crisis y convulsiones y el ¿Dónde? impacto de Haití. Eso va a ser en la Dirección de Cultura Dominicana, en el marco de la feria. Quiero agradecerle a Aris Lico. Allí está el contacto de Aris, que nos ha apoyado junto a un gran equipo de manera especial. El 929-541-4673. Eso es libre prácticamente de costo. No hay nada que tenga que ver con que es un evento privado. Todos los dominicanos, si usted siente de verdad que necesita saber y después accionar a favor de la dominicanidad, no se lo deje a Danilo, ni se lo deje a Abel, no se lo deje a Leonel, ni se lo deje a Luis Abinader. Asúmalo usted. Esto no es un tema de partidos, esto es un tema de dominicanidad. Y el sábado 29, el siguiente día a las 11 de la mañana, vamos a hablar de los campos de refugiados y el rol de Naciones Unidas y los organismos internacionales. ¿Existe el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Está en marcha? ¿No lo está? ¿Quiénes juegan a favor? ¿Cuál es la verdad de la posición del gobierno dominicano, del presidente Luis Abinader? ¿Cuáles son los aspectos que hay que cuestionar y cuáles hay que apoyar? ¿En qué consiste la política migratoria y la política exterior de República Dominicana? ¿Cómo nos presiona Estados Unidos de Norteamérica? ¿Y por qué? ¿Qué nos conviene y qué no? Todo eso en una conferencia magistral que un servidor lleva para todos ustedes. Y espero que todo esto se pueda expandir a todos los estados de Estados Unidos a partir de esta primera visita imperdible en la ciudad de New York. Bueno, Arelis, ya vemos el por qué Francisco Tavares, el hermano del pueblo, el demócrata, tiene por encima de los 200,000 suscriptores, y se debe, no hay que decirlo, ya ustedes lo vieron. Hermano, nos quedan 2 preguntas. Desafortunadamente el tiempo contigo se va bastante rápido.
hubiésemos querido hablar en esta ocasión, que nos explique un poquito más de más allá de la curva y también del panorama político dominicano en estos momentos, pero no queremos que te marches, que nos abandones, sin antes decirnos, despejando todas las variables posibles, ¿quién crees tú será electo presidente de la República Dominicana 2024-2028? Ay, a Miguel, qué preguntita, ¿eh? No, no solo de Haití vive, El vive el pueblo. hombre, tal y como es. El hombre Ajá. ha soltado ese trabucazo por allí, Arelis. Y tú solo te ríes, ¿eh? Tienes una cómplice allí, Sí. perfecta, Miguel. Mira, el panorama está muy confuso. Yo creo que hay dos tendencias inevitables. Voy a tratar de responderte siendo lo más objetivo y apegado a la realidad posible, ¿no? Hay mucho de mezcla entre el ejercicio periodístico comunicacional hoy día y los intereses políticos. Casi todos los comunicadores y periodistas tenemos una tendencia y un poco mezclamos el tema también de defender y representar intereses, ya sea del PLD, de Danilo, de la Fuerza del Pueblo de Lionel, del PRM, pero como yo me distancio de todo eso y mucha gente en un momento determinado, cuando nos tocó dar muchas de las primicias de los apresamientos, de los allanamientos en contra de los corruptos de Danilo, del Danilato, de Jean Alain, de Alexis Medina, de Francisco Pagán, no entendían que esa era la coyuntura y era lo que ameritaba. Cuando llegó Lisandro Macarrulla y sus vinculaciones corruptas en el gobierno del presidente Luis Abinader al expediente Medusa de Jean Alain, y nosotros comenzamos muy temprano, junto a Somos Pueblo, a Rafael Guerrero, junto a José Peguero, de manera firme, y otros colegas, muchos más, Ricardo Nieves, y mucha gente valiosa que pudiera mencionar. Pero desde el Demócrata comenzamos a decir, hay corrupción y hay vínculos en el gobierno del presidente Luis Abinader y de Lisandro Macarrulla como ministro de la presidencia. Entonces, como que los PRMistas que celebraron todo lo que se decía de la corrupción de Danilo ya no le comenzó a gustar. Estoy respondiéndote con este preámbulo para decirte que lo que hay hoy día es un crecimiento de Lionel sostenido, esa es la verdad, ante la debacle de Danilo y los problemas de liderazgo del presidente Luis Abinader para relanzar su gabinete. En 3 años, el gobierno del presidente Luis Abinader siempre va a ser más fresco, va a ser una mejor opción que Danilo o que Lionel, porque sufrimos a Danilo y a Lionel 20 años de corrupción en los 12 años de gobierno de Lionel y en los 8 de Danilo. Eso en cuanto a la percepción y a la necesidad de que se judicialice la corrupción, de que se lleven a los corruptos a la cárcel y se recupere lo robado. Ahora, ¿qué ha pasado? Que Danilo, el PLD de Danilo y su cúpula del comité político está muy deteriorada porque la gente tiene muy fresco todavía el tema de la corrupción, porque de los 20 años del PLD, los últimos 8 son los que más se recuerdan, es lo que más se sufre, porque fue Danilo que lo representó. Y en consecuencia, Leonel sale del PLD y recibe todo ese apoyo colateral indirecto de muchos seguidores, de mucha parte del pueblo que entiende que no votaría por Luis, por el PRM, pero que no ve una opción en Danilo. Y esa es la fortaleza de Lionel. Pero a su vez Lionel tiene una tasa de rechazo de las más altas, porque Lionel fue el líder del PLD hasta su salida en el año 2020 con la crisis de la candidatura con el Penco, el tema del fraude del algoritmo, y hay mucho rechazo a Lionel en parte de la población, pero Lionel se convierte en una opción real. El torneo electoral del año 2024 se va a librar entre Lionel y Luis Abinader. ¿Qué pasa con el PRM y el presidente Abinader? Que si bien es cierto que Lionel y Danilo robaron, y robaron mucho ambos, pero desarrollaron. El PLD
y hay mucha gente que le cuesta reconocerlo, de Danilo y de Leonel, cada gran esquema de corrupción lo soportaron con grandes obras, desarrollaron el país, hicieron crecer el presupuesto nacional con la idea de poder alimentar esquemas de corrupción, enormes esquemas de corrupción, pero se dio el crecimiento. Entonces ahora el dilema es tener a un gobierno del PRM que persigue la corrupción, un presidente que de verdad Luis Abinader ha dado muestra con Jenny Berenice, con Wilson Camacho, que están puestas por decreto, y con doña Miriam, de que él tiene el interés y la determinación de que no se robe y de perseguir a los corruptos, aunque protege el presidente Abinader de manera indirecta a muchos de los corruptos de su gobierno. Y aunque el mismo Ministerio Público, que es extraordinario, y gente tan valiosa como Jenny, como Wilson y doña Miriam, no han perseguido ni un caso de Leonel. Eso es lo que yo veo. En medio de esa realidad, el PRM y el presidente Luis Abinader en estos 3 años de gobierno, y pronto ya el 4º año, han tenido grandes problemas para manejar la economía, grandes problemas para mostrar resultados. Hay gran parte de esas limitaciones que se deben al COVID, a la pandemia, a la guerra de Ucrania, pero vamos a poner un 50-50. Ya como se ha superado la pandemia y como tenemos turismo y como tenemos la economía y el mismo gobierno dice que hemos crecido como nunca antes, entonces la excusa no puede ser la pandemia. Hay una gran cantidad del gobierno del presidente Luis Abinader, de funcionarios de su gobierno, en el sector salud, que es un fiasco. Aquí la salud está peor que nunca. Aquí tenemos un problema de criminalidad con Chubá, que es terrible. Aquí tenemos un problema en el sector eléctrico. La educación no da pie con bola. Usted analiza los principales aspectos: alimentación, seguridad, salud, empleo, y hay problemas graves. Entonces no puede ser que a 3 años para 4 de gobierno tú tengas funcionarios que acompañan a un presidente que te diga, es que lo encontramos así, eso es culpa de Danilo, eso es Leonel, a usted lo eligieron para gobernar. Y si usted no está a la altura de gobernar, tiene un problema grave. Entonces, el panorama es un Danilo que está dispuesto a financiar y hacer lo que sea para que llegue Leonel al poder. Danilo sabe que Abel no tiene condiciones, ni políticas ni personales. El candidato que tiene posibilidad y que le garantiza impunidad, el que le garantiza que dejen los juicios de los corruptos del Danilato a Danilo y al PLD, es Leonel. Pero esa alianza solo es posible en segunda vuelta. El presidente Luis Abinader, a pesar de que tiene tantos problemas con funcionarios, que no quita, que no destituye, sigue teniendo más posibilidades al día de hoy que el mismo Leonel, porque no tiene 3 gobiernos, no tiene tanto rechazo. Entonces, el presidente debe darlo todo para ganar en una primera vuelta. Si Luis Abinader no gana con un 50, 51%, un 50 más un voto en primera vuelta, hay altas posibilidades de que gane Leonel Fernández en segunda vuelta. Esa es la realidad. Si hay segunda vuelta, cambia el panorama y pudiéramos tener a un Leonel de regreso. Dios nos libre, pero esa es la realidad, le guste o no al demócrata. Francisco Tavares, demócrata querido. Arelis, no creo que se podía pedir algo mejor. Excelentes respuestas a nuestras preguntas. Queremos reiterarte que este programa es tuyo, siempre y cuando lo necesites, y eso lo hacemos con mucha humildad, porque tú eres un ejemplo para nosotros. Hermano, Dios te bendiga, sigue adelante y cuenta con tal y como es. Así es, y para ustedes, hasta la próxima.